Hola, mi amigo querido. Estamos una vez más juntos para estudiar la lección número 12 para el 22 de marzo del año 2025. El título para esta semana es Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Y el propósito de la lección es mostrarnos que el amor y la justicia de Dios son la base de su carácter y de su gobierno, porque Dios gobierna el universo. Lo gobierna con amor y con justicia. Y vuelvo a repetir el concepto, el amor y la justicia no son dos aspectos separados, es un solo atributo de Dios. Su amor es su justicia es su amor. Entonces vamos al estudio de la lección viendo la primera parte bajo el título de los dos mandamientos principales. Sabes, el ser humano, por naturaleza, después que entró el pecado al mundo, el ser humano se ha vuelto como un caballito salvaje. Lo digo en el buen sentido. Me refiero a mí, a ti, a todos los seres humanos. Somos como caballitos salvajes. Nos gusta andar sueltos, hacer lo que queremos, que nadie nos diga nada, que nadie nos muestre el camino. Caballitos salvajes, sin dueño. Corre por aquí, corre por allá. Ahí de repente caemos a un abismo, a un barranco, nos quebramos la pata y ahí estamos sufriendo, llorando, solitos, hasta morir. Así somos los seres humanos. Entonces, cada vez que se menciona la palabra ley, la palabra mandamiento, ya como que subconscientemente ya reaccionamos. Ahora ya vienen las reglas. No, querido. Vamos a hablar del amor maravilloso de Dios. De ese amor del que nos gusta hablar. Porque cuando yo te digo, tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida, te estoy hablando que Él te ama, que Él te acepta como eres, que Él te quiere ayudar, que Él te quiere guiar, que Él quiere llevarte a pastos verdes y aguas tranquilas. Entonces, vamos a ver esta parte del estudio, los dos mandamientos principales. Y aquí veremos que el fundamento de la vida cristiana es el amor. Vamos a ver para esto lo que dice Mateo capítulo 22, 34 al 40. Aquí hay un relato interesante, pero vamos a analizar poco a poco este texto. Dice así: entonces los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Religiosos. Ellos se creían tan religiosos que se sentían con el derecho de mirar la vida de los otros y criticarlos y juzgarlos. Hoy día, los fariseos continúan vivos y muchas veces continúan en las iglesias llamadas cristianas. No están muy preocupados con su vida, están más preocupados con la vida de las otras personas. Ahí miran la ropa, miran el cabello, miran esto, miran aquello. Mucho cuidado, querido, porque los fariseos han existido a lo largo de la historia. Dice el texto: entonces los fariseos, oyendo que había Jesús hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ahora vinieron saduceos y fariseos. Se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. No le preguntó porque quería saber. Le preguntó para hacerlo caer. Porque eso es lo que querían tanto fariseos cuanto saduceos. Solo que los fariseos eran más rudos, críticos, amargos. Los fariseos, ya los saduceos eran más cultos, más intelectuales, más estudiosos. Pero ambos se juntaron. Y un intérprete de la ley, un especialista en interpretar la ley, le dijo a Jesús para tentarle, para hacerlo caer, no porque quería aprender. ¿Y qué le dijo? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Por qué? Él se estaba refiriendo a los 10 mandamientos. Y este intérprete de la ley le dice a Jesús: Señor, de esos 10, ¿cuál es el más importante? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a entender esto. Hoy día, muchos hermanos cristianos sinceros creen que los eternos principios de la ley de Dios ya quedaron obsoletos, que eso fue para el Antiguo Testamento, y que hoy en el Nuevo Testamento solo tenemos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Solo que esos dos mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo se encuentran registrados en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque son la base no solo de los 10 mandamientos. El amor a Dios y el amor al prójimo son la base de toda la escritura, de toda la enseñanza bíblica. Quiere decir que si tuviésemos que resumir toda la enseñanza bíblica a dos cosas, sería: ama a Dios con todo tu ser y después ama a tu prójimo. No puedes amar solo a Dios dejando de amar a tu prójimo. No puedes amar solo a tu prójimo dejando de amar a Dios. El resumen de toda la enseñanza bíblica es: ama a Dios y ama a tu prójimo. Por eso, en la parte final del texto que acabo de leer, dice: de estos dos mandamientos, ama a Dios y ama a tu prójimo, depende toda la ley y los profetas. O sea, toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Y lógicamente también la enseñanza del Nuevo Testamento, porque el propio Señor Jesucristo dijo que es necesario amar a Dios y amar al prójimo. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de los dos mayores pecados. Ahora, si los dos grandes mandamientos son ama a Dios y ama a tu prójimo, ¿cuáles serían los dos mayores pecados? Lógicamente sería no amar a Dios. Y no amar únicamente a Dios es idolatría. Y no amar al prójimo es injusticia. Entonces, si los dos principales mandamientos, el resumen de toda la Escritura, es ama a Dios y ama a tu prójimo, los dos grandes pecados son la idolatría, no amar a Dios, y la injusticia, no amar al hermano. Pero vamos a leer entonces lo que dice Zacarías capítulo 7, versículos 9 al 11. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad a cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon los oídos para no oír. El ser humano siempre fue terco. Dios le decía: hola, si me amas, ama a tu prójimo. Quiere decir, no seas injusto con el huérfano, no seas injusto con la viuda. No pienses mal de tu hermano. Solo que ¿dónde está escrito ese no pienses mal de tu hermano? Está aquí en una de las instrucciones bíblicas que acabo de leer. Pero ¿quién se importa con eso? Miramos a las personas, las juzgamos, comenzamos a pensar aquí, sacar nuestras conclusiones. ¿Por qué miró así? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué fue para allá? ¿Por qué no vino? ¿Por qué se sentó? ¿Por qué se levantó? Oh, querido, es una lucha terrible. Porque los mismos seres humanos que con toda sinceridad vamos a la iglesia a alabar a Dios porque decimos que lo amamos, en la iglesia no saludamos a nuestro hermano. No nos importa el dolor y el sufrimiento del hermano. Entonces, ¿qué tipo de amor es ese? Pero en el Nuevo Testamento se registra de nuevo esta instrucción del Antiguo Testamento. Entonces leo 1 Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve.
nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos este mandamiento ¿de quién? De Dios. ¿Y desde cuándo vienen los mandamientos de Dios? Desde que el ser humano fue creado. Dios nos creó para amar a Dios, para no separarnos de Dios, para andar con Él. Nosotros, en la persona de Adán y Eva, nos separamos. El carácter de Dios se deformó en nosotros y entonces comenzamos a acusarnos. Adán comenzó a acusar a Eva, Eva comenzó a acusar a la serpiente, después Caín mató a Abel y después vino toda la tragedia humana. ¿A dónde se fueron los dos mandamientos iniciales? Ama a Dios y ama a tu hermano. Entonces fue necesario que Dios viniese a través de los profetas y escribiese las instrucciones que encontramos en la palabra de Dios, donde Dios a esos dos mandamientos, amor a Dios y amor al hermano, ahora los desmenuza, los explica, los comenta y aparecen muchas instrucciones en el Antiguo Testamento. Después en el monte Sinaí Dios resume todo eso en 10. Y después el propio Señor Jesucristo dice, pero inclusive esos 10 están resumidos en el amor a Dios y en el amor al hermano. ¿Cómo están resumidos? Si tú agarras los 10 mandamientos de Éxodo 20, los 4 primeros hablan del amor del ser humano a Dios. Y los 6 últimos mandamientos del amor del ser humano al otro ser humano, a su prójimo. Entonces el resumen es ama a Dios y ama a tu hermano. Porque si no amas a tu hermano, a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Y si dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, pues eres un mentiroso. No has entendido lo que es la vida cristiana. Has caído en el fariseísmo, en el vivir de apariencias, en golpearte el pecho, en llorar, en emocionarte cuando tu hermano está sufriendo y tú no te importas con eso. Este es un mensaje duro para mí y para ti y para todos los seres humanos. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Dios ama la justicia. Claro, como Dios es amor y es justicia y su amor no está separado de su justicia, es lógico que Él quiera que sus hijos, aquellos que dicen que lo siguen, que lo aman, también sean hombres y mujeres de amor y de justicia. Voy a leer lo que dice el Salmo 82, versículos 2, 3 y 4. Mira. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. Es una advertencia solemne, querido, que si decimos que amamos a Dios, tenemos que defender a los que sufren, a los que lloran, a los que pasan necesidad, pasan hambre. Ahora, la mejor manera de defender y de ayudar a los necesitados no es agarrar una pancarta y salir a la calle y destrozar vidrios y asaltar las tiendas y gritar y pintarse el rostro. No. Esa no es la mejor manera de defender a los necesitados. En primer lugar, cuando quieras cumplir este mandamiento de amar a tu hermano, mira a tu entorno. Porque en tu entorno hay gente necesitada no solo de pan y de agua, a veces necesitada de amor, de comprensión, de cariño. Comienza por ahí. Cura a las víctimas del dolor que están a tu lado y después, lógicamente, extiende la mano a los de tu vecindario y a los de tu ciudad y finalmente a los del mundo. Pero qué bonito es cuando nosotros vemos gente destruyendo, quebrando, defendiendo la libertad, marcha, protesta por la libertad, por los derechos humanos. Y sin embargo, en casa, ¿cómo vives? ¿Cómo tratas a tu padre, a tu madre, a tus hermanos? Ahí el evangelio no tiene que trabajar en la periferia, porque ahí caemos en el farisaísmo. El evangelio tiene que trabajar en el corazón, transformar el interior del ser humano.
Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de Llamados a establecer justicia. Porque si somos hijos de un Dios amoroso y justo, pues tenemos que andar en amor y en justicia. Pero el hacer la justicia, como dije, no empieza con nosotros, empieza conmigo. Después va a los gobernantes, porque nosotros a veces cuando pensamos en las injusticias del mundo, inmediatamente pensamos en los gobernantes. Y no quiero decir que ellos no tengan una tremenda responsabilidad. Pero antes de mirar a los otros, tengo que mirarme a mí y ver si yo estoy obrando obras de justicia en favor de los necesitados. Mira lo que dice Isaías 1, 15, 16, 17. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Y por qué? Porque llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí, hijo, no quiero palabras, no quiero discursos bonitos, elocuentes en favor de los necesitados. Quiero verte a ti como un agente de amor y de transformación de la sociedad. Y esa transformación va a comenzar, vuelvo a repetir, en tu casa, después va a tu vecindario, va a tu ciudad y va al mundo. Revisa tus actitudes, porque si eres hijo de un Dios de amor y de justicia, tienes que ser un hombre amoroso y justo. Leo ahora Isaías 10, 1 y 2. Mira lo que dice. Ay de los que dictan leyes injustas. Esto ya no es el pueblo común. Estos son los que trabajan tal vez como diputados, senadores, los que hacen las leyes. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Oh, querido, en el primer texto que leímos, Dios habla de tu responsabilidad individual. Hijo, preocúpate por los que sufren. Pero en este segundo texto de Isaías, Dios está hablando de los gobernantes, de los líderes, de los que hacen leyes. Antes de levantar la mano en el Congreso, piensa lo que estás haciendo. Piensa qué es lo que buscas, qué es lo que quieres, qué es lo que deseas. ¿Realmente deseas el bien del pueblo o estás buscando tus deseos, tus conveniencias? Oh, querido, el dirigente político de una nación, de un pueblo, el diputado, el senador, es un hombre que llegó allá porque Dios permitió. Y Dios dirige este mundo, él inspirando o él permitiendo. Pero eres un instrumento de Dios en las manos del Señor para transformar la sociedad en que vives. Esa transformación como individuo también va a empezar en tu casa, después va a llegar a otros lugares. Pero hay una advertencia solemne aquí, no es humana, esta advertencia es divina. No podemos jugar con las cosas divinas. A los seres humanos podemos engañar, podemos decirle lo que ellos quieren oír. Pero a Dios, que ve todo, que conoce la mente, el corazón, a no ser que caigamos en el peligro de habernos endurecido contra la voz de Dios y que ya no oímos el consejo divino, ya solo vivimos bajo nuestros conceptos, nuestras decisiones, pero usamos el nombre de Dios muchas veces para atormentar a las personas. Vamos a la quinta parte de este estudio bajo la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Esta fue la respuesta al intérprete de la ley. Cuando le preguntó el intérprete de la ley a Jesús, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús respondió contando la parábola del buen samaritano. Y en esta parábola del buen samaritano, la víctima, el hombre herido que había sido robado, asaltado por los hombres malos, estaba inconsciente. ¿Por qué estaba inconsciente? Porque así no podía hablar. ¿Y qué tiene que ver eso? Es que si hablase, las personas oirían su acento y podrían determinar es chileno o es peruano o es argentino o es americano. Pero lo que Jesús estaba diciendo es,
Tu prójimo no tiene nacionalidad. Puede venir de donde sea. Es tu prójimo. Para ser tu prójimo, está a tu lado. Solo necesita estar en necesidad. Requerir de ayuda. Tú no trates de conocer o describir su acento para determinar de qué país viene. Para ser tu prójimo no necesitas saber el país del cual viene. En segundo lugar, estaba desnudo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Es que si estuviese vestido, generalmente la gente rica viste ropa fina, entonces todos lo ayudarían. La gente pobre viste sandalias, una ropa vieja, nadie lo ayudaría. Pero la víctima de la parábola estaba desnudo. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere enseñarte es que tu prójimo no necesita tener estatus social. No necesitas saber si es rico, si es pobre, si es clase media, si es instruido, si es culto, ¿no? Para ayudarlo. Basta que la persona esté en necesidad y tu mano tiene que ser extendida. ¿Tú sabes lo que Dios está queriendo decir? Tu prójimo es aquel semejante que está cerca de ti y necesita que lo ayudes. Y vuelvo a repetir, esa ayuda no es necesariamente ayuda física, aunque sí debes compartir tu pan con el necesitado. Debes dar de beber al sediento. Debes visitar a los prisioneros. Debes ayudar a las viudas o los huérfanos. Pero esa ayuda a veces puede ser espiritual, puede ser emocional. ¿Cuánta gente muere emocionalmente y nadie se da cuenta? ¿Cuánta gente está muriendo espiritualmente y nadie percibe? Y yo diría, creo que la mayor necesidad del ser humano no es pan, agua, ropa, casa. Todo eso es necesario. Pero la verdadera necesidad es estar bien con Dios. Cuando estás bien con Dios y Dios habita en tu corazón, es como un resorte propulsor que te levanta, que te hace sacudir el polvo de la derrota, de la mediocridad, y te lleva a alturas que tú nunca has imaginado llegar. Dios te ama, querido. Tú eres fruto del amor y la justicia. Camina en amor y en justicia. Sé amoroso, bondadoso y sé justo en todo lo que hagas. Un abrazo, que Dios te bendiga.